Ambientada en la antigüedad de bronce, la película nos presenta un imperio siniestro que gobernó la mayor parte del mundo conocido desde su palacio de Minos. Su mayor deidad era el toro, pero no el animal, sino el dios toro, el más poderoso de todos. Las lápidas cuentan que mientras crecía el imperio, también lo hacían el hedonismo y la avaricia de sus dirigentes. A raíz de esto, la gente común empezó a perder la fe, pues solo tenían ídolos de piedra, querían a un dios en carne y hueso. En respuesta, los oscuros recurrieron a las artes prohibidas y declararon que la reina se ofreciera al toro para crear al ser perfecto, una unificación del dios y del hombre. Durante 13 meses, la criatura crecía dentro de ella, siguiendo las medidas de seguridad dentro de lo posible. Llegado el momento, cortaron el vientre de la reina para sacarlo. Amamantado con la sangre de su propia madre, el híbrido recién nacido fue presentado a la gente. El palacio aclamó su creación y el poder del imperio aumentó como nunca. Pero mientras la criatura crecía, su hambre también se intensificaba. Un pueblo del norte llamado Thena tuvo que pagar los platos rotos porque sus dirigentes asesinaron a un príncipe real. Como castigo, cada 3 años son seleccionados 8 jóvenes vírgenes de Thena y son lanzados al laberinto del Minotauro, la bestia que exigía sangre con tal de aplacar su hambre voraz. A poco tiempo de la 5ª ronda de sacrificados, el imperio de Minos luce más fuerte que nunca, mientras que Thena vive a la sombra de su desgracia. En esa aldea conocemos al joven Theo, hijo del jefe local, que durante una de sus cacerías divisa a una profetisa leprosa que solo augura malas noticias. Por tanto, el protagonista discute esto con su padre, Sirnan, y le transmite su frustración de que su amada Fionn fue enviada como sacrificio en la selección pasada. Sirnan no le permite hundirse en la tristeza, afirmándole que eventualmente conocerá a otro amor. Esa misma noche, el sueño de Theo es interrumpido por Didi, una chica enviada por su padre para precisamente convertirse en su nueva pareja. El joven la rechaza con educación, recordando que su corazón aún le pertenece a Fionn. Al amanecer, Theo divisa a un lobo acechando las ovejas del pueblo, así que no duda en lanzarse a detener al animal. Si bien lo termina perdiendo de vista, acaba topándose con un árbol en cuyo tronco está tallada la otra mitad del símbolo de su collar. Justamente la otra mitad le pertenecía a Fionn. No muy lejos se topa con el escondite de la leprosa, quien le asegura que no llegó aquí de casualidad. De hecho, tiene algo muy importante que decirle, y es que su amada Fionn sigue viva y se encuentra perdida en el laberinto. Según la profetisa, no basta con que vaya a salvarla. No, también tiene que matar a la bestia, al Minotauro. Al día siguiente, poco antes de la selección de tributos, el protagonista le cuenta a su padre la visión de la profetisa. Sirnan ni siquiera lo deja terminar, señalando que esa anciana no dice más que mentiras para que evite su herencia, convertirse en el nuevo líder del pueblo. Es por ese legado prometido que Theo es intocable para ser sacrificado, lo que provoca conflictos con sus propios vecinos. La pelea termina de golpe cuando ven en la lejanía la flota de los soldados imperiales. En su llegada, los soldados provocan un caos en la aldea, llevándose a los primeros jóvenes con los que se encuentran. Theo se mantiene alejado del griterío, hasta que se imagina a su querida Fionn llamándolo. Tiene que salvarla como de lugar. Por tanto, se escabulle hasta la fila de los tributos y reemplaza al último de ellos de manera discreta. Sin posibilidad de despedirse de su padre, emprende rumbo a Minos. En el trayecto, los sacrificados se sorprenden por su presencia, mientras que Didi y Danu lo ven como una buena señal, otros, como el arrogante Tyro, sospechan de sus verdaderos motivos. Después de muchas pesadillas, Theo es despertado para ser presentado en el palacio con los demás tributos, los cuales son obligados a arrodillarse ante el malvado rey de Deucalión. El mandatario no pierde el tiempo y empieza a elegir a dedo a los primeros lanzados al laberinto subterráneo. En un intento de detener esto, el protagonista le explica al rey que esos tributos son ignorantes, por lo que no serán del gusto de la bestia. Aún así, Deucalión rechaza su opinión, reafirmando que los jóvenes vírgenes son sus favoritos. Dicho eso, su hermana, la reina Rafaela, inhala una especie de gas divino y se lo traspasa a las primeras sacrificadas con un beso. Ahora, corrompidas por la lujuria, las jovencitas son más atractivas para el Minotauro, o al menos eso creía Deucalión, porque la bestia no aparece en la entrada. De pronto escuchan un estruendoso mugido que Theo intenta aprovechar para atacar al rey, aunque es detenido por los guardias.
Debido a la ira del Minotauro, el rey prefiere aplazar el sacrificio con la promesa de que todos los tributos serán enviados de golpe. A solas con su sirvienta, Rafaela le pide que le traiga en secreto a Theo, pues la profetisa leprosa le había contado de su llegada. Sedado por el gas mágico, el protagonista termina en la cama de la reina, que tiene unas intenciones muy íntimas con él, ajena a que el rey la está vigilando. Por fortuna, Theo recupera el control de sí mismo y somete a la mujer, quien desesperada le pide que la libere de la bestia, y no se refiere exactamente al Minotauro. A cambio, promete ayudarlo a salvar a la chica rezagada del anterior sacrificio, Fionn. Deucalión aparece justo en ese momento, reprendiendo a su hermana y ordenando la captura del tributo. Llegado el momento, Theo es el primero en ser lanzado al laberinto ante la mirada de sus desesperados compañeros, que pronto se unirán a él. La cuestión es que cada uno de ellos es arrojado a un punto distinto, generando paranoia entre ellos. El Minotauro no se hace esperar, masacrando a su primera víctima. Los demás solo pueden alcanzar a escuchar sus gritos. Por su parte, Rafaela se plantea ceder ante los deseos morbosos de su hermano, que quiere convertirla en la madre de sus descendientes. En el laberinto, Theo se topa con Morna, una mujer muda con la que no puede comunicarse demasiado, ya que no conoce el lenguaje de señas. De repente, escuchan los gritos de sus compañeros y se dirigen hacia ellos. Es así como se reencuentran con Danu y Vena. Cuando el protagonista se dispone a buscar a los demás, la paranoica Vena exclama que ya deben estar muertos. No debió subir la voz, porque los pasillos angostos del laberinto producen eco, y eso significa que el Minotauro puede escucharlos aún a la distancia. En paralelo, Rafaela se escapa de las garras de Deucalión y se lanza al laberinto, no sin antes aclamar que preferiría morir junto a esclavos que cometer algo monstruoso con su propio hermano. Al encontrar huellas de la bestia, el grupo de Theo también se cruza con Tyro, quien les indica que guarden silencio, dado que la bestia está muy cerca. Como prueba de ello, tiene un cuerno en su mano y es mucho más grande que el de un toro convencional, hasta puede usarse como arma. Con esto en mente, Tyro los incita a hacer de señuelos, con el fin de atraer a la bestia y así matarla. A su vez, un desesperado Deucalión le ofrece al altar del Minotauro la sangre de cada bebé recién nacido, con tal de que le devuelva a su hermana. Sus plegarias parecen funcionar, ya que el Minotauro se pone manos a la obra. Theo y los suyos están atentos a ello y se lanzan a atacarlo cuando pasa por su esquina. No obstante, pronto descubren que se trataba de la mismísima Rafaela, la cual les asegura que está de su lado. Claro que sus tributos no creen en sus palabras, mas ella jura conocer un pasadizo secreto para salir del laberinto. Por decisión de Theo, deciden darle un voto de confianza, a excepción de Vena, quien prefiere seguir su rumbo. Pues bien, ni siquiera puede terminar de justificarse cuando la bestia la empala por sorpresa. Por eso nunca deben darle la espalda a la oscuridad. En su huida, el grupo se topa con una inconsciente Didi, que logra ser reanimada por Rafaela. Al mismo tiempo, la sirviente de la reina se dirige a abrir el pasadizo secreto, pero por desgracia es interceptada por Deucalión. Para cuando los tributos llegan a la puerta, justo al lado de la morada del Minotauro, ya es demasiado tarde. Nadie entra ni sale del laberinto. Mientras intentan abrir la puerta en vano, la bestia aparece y por fin se muestra en todo su esplendor. Luego de empalar a uno de los tributos, se dispone a hacer lo mismo con Morna, aunque Rafaela intercede por ella. Los demás aprovechan la distracción para alejarse lo máximo posible, en lo que Danu explota de ira contra Theo por haber confiado en alguien que los guió a una trampa. Sin previo aviso, Morna llama a Danu por su nombre, revelando que un espíritu le ha devuelto la capacidad de hablar. En su avance por el laberinto se topan con Turag, un tributo de una ofrenda anterior. Ha logrado eludir al Minotauro hasta ahora, mas eso le ha costado su salud mental. Lo bueno es que en su escondite cuenta con un mapa del laberinto dibujado por él mismo. Si alguien sabe si Fionn sigue viva, es él. La otra parte del grupo, Tyro y Didi, descansan cerca de un estanque, en lo que él, producto de su cansancio, confiesa que siempre ha despreciado a Theo porque le robó a Fionn. Hablando de confesiones, Didi revela que siempre ha sentido atracción por Tyro, pero él nunca la ha mirado. Antes de que el guerrero dijera algo, ella se aleja apenada. Mientras Rafaela sigue merodeando por su cuenta, Deucalión, más loco que nunca, opta por ingresar al laberinto en busca de su hermana. De vuelta con Theo, este ignora las advertencias de Danu de que su amada está muerta y amenaza a Turag para que le diga dónde está. En medio de eso, el Minotauro vuelve a la carga, embistiendo el pequeño refugio. Cuando estaba a punto de derrumbarlo por completo, se distrae por los gritos del rey llamando a su hermana. Al ver que no es ella quien se acerca, sino el Minotauro, el rey vuelve a la seguridad del palacio
palacio y cierra la puerta detrás de sí, dejando atrás a un guardia. De tanto amenazar a Turag, Theo descubre que escondía la otra mitad de su amuleto, demostrando que conoció a Fionn. En paralelo, Tyro y Didi hallan uno de los agujeros por los que fueron lanzados. El hombre comienza a trepar por la pared seguida de ella, ofreciéndole su mano para ayudarla a llegar a la cima. Justo antes de alcanzar a Tyro, Didi entra en pánico al ver al Minotauro abajo y pierde el equilibrio, cayendo directamente en uno de los cuernos de la bestia. Siguiendo la voz de Fionn, Theo finalmente la encuentra, o eso creía, porque solo se trata de su espíritu jugándole una mala pasada. En realidad estaba abrazando a un cadáver, revelando que ella murió por respirar en exceso el gas subterráneo. En un intento de reencontrarse con Theo, Danu llama la atención del Minotauro. Sabiendo lo que le espera, le grita a Theo que cuide a su amada Morna por él. Mientras escucha cómo masacran a su amigo, el protagonista tira su amuleto de la frustración, lo que causa cierta combustión en el ambiente por unos segundos. Ignorando esto, Theo sigue lamentándose de su misión sin propósito, aunque Rafaela tiene una opinión distinta. Acorde a ella, su madre se entregó a un toro para crear un dios viviente, dando luz al Minotauro. A medida que el monstruo crecía, también lo hacía su apetito, culminando con el asesinato del hermano de Deucalión. Lejos de admitir esto, el palacio culpó a la aldea de Theo por la muerte del príncipe, lo que resultó en sacrificios humanos para apaciguar al Minotauro, mientras se aseguraba la supervivencia de Minos. Rafaela envió a la leprosa a buscar a alguien en Cena, capaz de matar a la bestia, resultando en la elección de Theo. Con su destino reivindicado, el susodicho se dirige al respiradero principal del laberinto, del que surge el misterioso gas que no es más que gas natural. Si bien tiene un plan con esto, la bestia lo sorprende antes de tiempo, aunque Tyro la mantiene distraída, dando su vida en el proceso. Con Rafael a salvo en el estanque, Theo atrae a la bestia hacia el respiradero de gas, y tras un pequeño paseo a lomos de la bestia, crea una chispa con el amuleto. El gas se enciende, envolviendo en llamas el laberinto, en lo que Theo se lanza al último segundo en el estanque de agua. La explosión incluso causa estragos en el palacio debido a sus numerosos pozos de gas. En eso, el altar del Minotauro cae directamente sobre Deucalión. Cuando las llamas se apagan, Theo y Rafaela abandonan el estanque, solo para descubrir que la bestia sigue viva y enfurecida. Mientras carga hacia él, el protagonista toma un cuerno caído y lo clava en la boca de la bestia. El Minotauro ha muerto. Antes de que se derrumbe el laberinto, Theo busca a Morna y Turag y los ayuda a escapar. Ya en el palacio descubren a un Deucalión herido y Rafaela se encarga de matarlo de una vez. Como la nueva mandataria de Minos, Rafaela se compromete a reencauzar el camino del imperio y alejarlo de su pasado con el Minotauro. En cuanto a Theo, se convirtió en un héroe por matar a la bestia y Morna es la encargada de narrar su leyenda. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.